Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo una nueva parábola. Se llama la parábola del grano de mostaza. Uy, hermano, yo no me como una hamburguesa sin mostaza. Hermanito, usted solo pensando en comer, por eso está tan repuestico. Mejor comamos la palabra de Dios. Bueno, le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos la parábola. En este estudio vamos a aprender que esta parábola tiene una conexión con una nación destructora. Y esa nación destructora son los queneos o los descendientes de Caín, que se vienen escondiendo desde el principio. La raza maligna que el diablo sembró en este mundo al principio. Cuando el Señor sembró buena semilla en el mundo, cuando lo sembró Adán, ahí también el diablo sembró su semilla, su descendencia, su familia. Desde Caín, que era del maligno, como dice 1 Juan 3:12, comenzó la maldad y la mentira en el mundo. Caín fue el primer asesino, el primer ser humano que mintió. La serpiente mintió en el Edén, pero Caín fue el primer ser humano que mintió. Desde Caín apareció la cizaña o los hijos del diablo en el campo. Eso es innegable, o sea, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo maldad en el mundo como nunca ha habido. Entonces, ¿quieren seguir creyendo que Adán y Eva se comieron una manzana? Háganlo. Pero los que quieren conocer la verdad, los que quieren investigar, los que quieren arribar a la verdad que nos hace libre de todas esas mentiras, de esos hijos del diablo, sigan escuchando. Los queneos controlan al mundo entero, con 4 dinastías escondidas, o sea, 4 poderes escondidos. Número 1, política. Número 2, economía. Número 3, educación. Y, por último, pero el más importante, pienso yo, religión. La religión organizada, ellos lo controlan. Estos son los 4 poderes descritos en Zacarías 1. Pueden leerlo usted en Zacarías 1:18 y 1:19. Entonces, esta parábola también está conectada con la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la higuera. Todas esas parábolas hablan sobre los queneos, los hijos de Caín, los descendientes de Caín. Esas parábolas en conjunto revelan cómo el enemigo y sus hijos se oponen al reino de Dios desde el principio. ¿Para qué? Para descarriar a los hombres hacia la perdición que les espera a ellos y a su padre, al diablo. Bueno, vamos a comenzar entonces en Marcos 4. Marcos 4:31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Esta palabra mostaza tiene un significado peculiar. Es la palabra G4615, sinapi, así, sinapi. Dice, quizá de sinomai, y quiere decir herir, es decir, picar. Figurativamente, esta palabra significa herir o picar. ¿Ok? Muy peculiar ese significado figurativo, imagínense. Por eso el Señor está usando este grano de mostaza. Porque ya vamos a aprender cómo podemos herir, cómo podemos picar y causarle heridas al enemigo con la palabra de Dios. La mostaza da sabor a la comida, como dijo mi hermanito. En tiempos bíblicos, los griegos, los romanos, usaban cataplasmas de semilla de mostaza para sanidad de muchas dolencias. Entonces, cada vez que el Señor usa la naturaleza, una planta, un árbol, un animal, un insecto, en una parábola o en una enseñanza, es bueno que averigüemos todo lo posible sobre esa cosa usada como ejemplo o metáfora para entender lo que el Señor está diciendo ahí, por qué la usó. ¿Ok? Entonces aquí les dejo yo un enlace para que aprendan todo sobre la semilla de mostaza, el grano de mostaza. ¿Ok? Bueno, seguimos. En otras citas el Señor usó la misma palabra sinapi o grano de mostaza, pero la usó en conjunto con la palabra fe. Entonces vámonos a Mateo 17:20 y dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, entonces ahí vemos la palabra fe y la palabra mostaza también, ¿sí? Está en conjunto.
Lucas 17:6, sucede lo mismo. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ahí está nuevamente. ¿Podrías decir a este sicomoro? Entonces ahí tenemos otro ejemplo donde fe y mostaza aparecen en conjunto. Las dos cosas son inseparables aquí en esta escritura. Bueno, habiendo dicho eso, regresemos a Marcos 4 y vamos a repasar brevemente la parábola del sembrador, porque esta parábola está conectada con la parábola del grano de mostaza. Marcos 4:11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, los discípulos son los que entienden los misterios del reino de Dios, porque ellos se disciplinan en la palabra de Dios. Los incrédulos, ellos no entienden nada de estas cosas. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, los incrédulos no quieren ver ni entender. Ellos han cerrado sus ojos voluntariamente, como lo dice 2 Pedro 3:3-5. Seguimos. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entendemos esta palabra del sembrador, no vamos a entender las demás. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Seguimos. 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Sembrador es el que siembra la palabra. Entonces sembramos la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios. Eso es lo que tenemos que sembrar. Versículo 15. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, el enemigo, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, Satanás va a poner dudas en el corazón de los que oyen la palabra. Entonces, vamos a aprender que Satanás utiliza a sus hijos para arrebatar la palabra que es sembrada en esos corazones. Porque esos hijos se oponen a Cristo y al Evangelio. Son todos anticristos. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Entonces, muchos al escuchar la palabra la reciben con gozo, pero luego dejan de obrar porque no quieren ser perseguidos por causa de la palabra, empiezan a complacer a los hombres y son atrapados por el diablo y sus mentiras. 17. Pero no tienen raíz en sí, no se han disciplinado en la palabra de Dios, no la han estudiado, sino que son de corta duración. Ese gozo no dura mucho, porque cuando viene la tribulación, una prueba, o la persecución, cuando el mundo empieza a perseguirlos por su fe, por causa de la palabra, tropiezan, o sea, se caen, caen de la fe. En esta última generación, muchos creyentes que no estudian la palabra de Dios, no tienen raíces en la palabra de Dios, van a ser engañados por el falso Cristo. Porque ese falso Cristo es Satanás mismo, va a venir primero. ¿No me creen? Váyanse a 2 Tesalonicenses 2 y lean el versículo 1-4. Seguimos. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Recuerden, espinos simbólicos de Satanás y sus mentiras. Los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son aquellos creyentes, estos son creyentes, pero ¿qué hacen? Se mantienen diciendo, no tengo tiempo para estudiar. Están tan ocupados con las riquezas, las codicias de la vida, los placeres, los amigos, el fútbol, las novelas, los paseos, o sea, tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Entonces así no dan fruto. No van a ser bendecidos por Dios con entendimiento espiritual. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Se están dispuestos a oír esa palabra y a recibirla, a estudiar. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces ya vimos que esos números significan, ¿no? En la otra parábola. Estos son discípulos que estudian, se preparan para servir a Dios. Ellos son bendecidos porque están preparándose con la palabra de Dios. 21. También les dijo,
¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La luz no se esconde, porque la luz, ¿qué hace? Elimina las tinieblas. ¿No es para ponerla en un candelero? Recuerden, el candelero en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el Señor interpreta ahí que los candeleros es la iglesia. La iglesia debe traer la luz de Cristo al mundo. Debe de predicar el evangelio al mundo. ¿Okay? Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, el Señor nos va a revelar esos misterios que están escondidos desde la fundación del mundo. Nos va a dejar saber sobre nuestros enemigos, sobre esos queneos, esos higos malos que se vienen escondiendo. ¿Okay? 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es una invitación del Señor para buscar entendimiento. ¿Estás dispuesto a oír? Sigue estudiando. 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís. Es una advertencia del Señor esta, de tener mucho cuidado a quienes escuchamos. Tenemos que medir todo lo que están enseñando y compararlo con la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios o es la palabra de hombres? Eso solo lo sabremos si estudiamos y conocemos la palabra de Dios. Nadie nos va a poder engañar si conocemos la palabra de Dios. Versículo 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Entonces, el que no tiene oídos dispuestos para oír, no va a recibir entendimiento. 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Un sembrador tiene que sembrar primero para poder ver fruto después, pero debe preparar la tierra, debe ararla, debe labrarla antes de sembrar. Esa fue la función que Dios le dio a Adán al principio, ¿saben? Labrar el Edén. ¿Pero qué hizo Adán? Adán desobedeció la palabra de Dios y comió, entre comillas, significa recibir una enseñanza o sabiduría, comió sabiduría del diablo, sabiduría animal, diabólica, como dice Santiago 3:15, porque obedeció la voz de la mujer, en vez de obedecer la voz de Dios, ¿okay? Lo que Dios le había dicho. 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, nosotros solo sembramos, pero Dios riega y Él hace crecer la semilla. 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Da fruto, ¿sí? Florece y da fruto. Entonces, cuando sembramos la palabra, debemos hacerlo para servir al que ha creído, no para gloriarnos ni demostrar que sabemos mucho. Uy, mira cuánta escritura yo sé. No. Si servimos a esas personas que instruimos con la palabra de Dios, ellos también crecerán en la fe y también darán mucho fruto. De eso se trata, de servir al Señor. 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Allí seremos recompensados todos los que hemos trabajado y dado frutos en el campo de Dios. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El Señor va a comparar su reino con un grano de mostaza. Pongamos atención. 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita, que luego crece a un árbol bien grande, ¿ya? Un árbol grande. Entonces, así mismo debe ser nuestra fe. Debe crecer diariamente con el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Pongan mucha atención a esa frase, aves del cielo. Ya vamos a ver eso adelantito, ¿ok? Entonces, la hierba crece y alcanza un tamaño muy grande, tal vez unos 12 a 15 pies de altura. Recordemos que el Señor dio esta parábola a sus 12 discípulos. Luego ellos salieron a sembrar la palabra de Dios al mundo y esa palabra ya ha tocado a millones de almas
que ya han recibido esa palabra con mucha fe. Entonces, fíjese cómo ha crecido esa semilla, ¿eh? ¿Y qué son estas aves del cielo que pueden morar bajo su sombra, bajo la sombra de ese árbol que simboliza la fe enorme ya, ¿no? El cristianismo que se ha expandido en el mundo. La palabra sombra es figurativa de tinieblas de error. Es la palabra G4639. ¿Ok? Esquía, así. Literal o figurativamente, tinieblas de error. Ahí dice eso, ¿ya? Entonces, esas aves del cielo que vienen a ser sombra en ese árbol, simbólicamente, son los queneos. Son los enemigos de Dios y del Evangelio que vienen a ser sombra, vienen a rondar a nuestro alrededor para darnos tinieblas de error, con doctrinas falsas. Estos son los hijos del diablo que Dios va a usar también para castigar a sus hijos desobedientes. En Jeremías 15:3 dice: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo a los hijos desobedientes. ¿Okay? Dice Jehová: espada para matar, simboliza falsas doctrinas, perros para despedazar, incrédulos, ateos, y aves del cielo, esos son los queneos, los demonios, y bestias de la tierra, los queneos, hijos de la bestia, Satanás, para devorar y para destruir. Entonces, esos hijos del diablo siempre tratan de aprovechar del Evangelio, no para servir a Dios, sino para acumular riquezas ilícitas y para engañar a las ovejas del Señor. Entonces, ellos siempre van a tratar de destruir la obra del Señor, porque son obreros fraudulentos de Satanás, como lo dice 2 Corintios 11:13. Ahora vámonos a Mateo 17:14 para ver cómo nosotros podemos vencer al enemigo con nuestra fe, con una fe disciplinada en la palabra de Dios. Mateo 17:14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, entonces aquí viene un hombre que quiere un milagro del Señor, ¿ok? Al arrodillarse ante el Señor, este hombre le mostró que tenía mucha fe. Versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. El hijo de este hombre había sido poseído por un espíritu. Estaba lunático, loco, lleno de tinieblas. La luna es de la noche, el diablo está lleno de tinieblas. Este demonio era el diablo mismo. La raíz de la palabra lunático es la palabra G4582. G4582, selene, y significa brillo, ¿ok? Mediante la idea de atractivo. Entonces, en Ezequiel 28:17 describe el diablo como un ángel hermoso. Y Lucifer significa brillante. Entonces este muchacho estaba poseído por el diablo mismo y el Señor lo iba a librar del tormento del diablo. Eso es lo que hace la palabra viva de Dios. Nos hace libre del engaño del diablo. Seguimos. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos no habían podido reprender al demonio? Sigamos leyendo. 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces aquí la palabra generación significa un grupo de personas, ¿ok? No significa descendientes biológicos como en Mateo 23:33. Y la palabra perversa aquí significa distorsionada o corrompida con tradiciones. Entonces, el Señor le está diciendo aquí, ustedes son una generación que está distorsionada, está corrompida con las tradiciones. Lo mismo está pasando hoy en día, hermanos. Muchas iglesias están corrompidas por las tradiciones, porque no estudian la palabra de Dios. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Algunas tradiciones antiguas traducen el diablo aquí en vez de el demonio, porque era el diablo mismo el que estaba poseyendo al muchacho. ¿Okay? Entonces el Señor nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo en su nombre. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuánta fuerza del enemigo? Toda. Y nada os dañará. Entonces no hay que temer al enemigo, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Seguimos. Versículo 19, Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Ellos querían saber por qué, qué les pasó, qué fallaron, en qué fallaron ya. Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Esa fe no se había disciplinado en la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, ese monte, vamos a ver que se trata de la nación destructora del diablo, ¿ok? Los montes en la Escritura son simbólicos de naciones. Este monte es la nación destructora del diablo, son los queneos. Pasate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿por qué no pudieron reprender al demonio? Por tener poca fe. No se habían disciplinado en la palabra de Dios. Entonces recordemos que grano de mostaza significa ¿qué? Lastimar, figurativamente, ¿no? Como vimos al principio de este estudio. Si nos hemos disciplinado en la palabra de Dios, vamos a lastimar a Satanás cada vez que su espíritu maligno se nos acerque o quiera hacerle daño a otros creyentes. Bueno, entonces como les dije, ese monte, que el Señor está hablando hoy de ese monte son los queneos, son los hijos de Caín, los descendientes de Caín. Los discípulos de Jesús habían hablado de ellos en el versículo 10, en Mateo 17:10, donde dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas, esos queneos, que es necesario que Elías venga primero? Entonces los queneos poseen un espíritu anticristo que se opone a Cristo. Ellos tienen el espíritu del diablo, del anticristo. ¿Okay? La destrucción de este monte destructor está profetizada en Jeremías 51:25. Vámonos allá un momentito. Jeremías 51:25 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, refiriéndose a los queneos, ¿ok? Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Esa es la cizaña que va a ser quemada al final del milenio. Seguimos. Mateo 17:21. Pero este género, que es el espíritu del diablo mismo, no sale sino con oración y ayuno. ¿Oración para qué? Para pedir entendimiento de la palabra de Dios, porque esa es la que nos hace libre y nos ayuda a vencer al enemigo. ¿Y ayuno de qué? Ayunamos para no comer ninguna enseñanza del diablo, ninguna falsa doctrina. Solo la palabra de Dios comemos. Entonces en Lucas 13 también leemos sobre el grano de mostaza. Vámonos a Lucas 13 ahora. Vamos a leer el versículo número 1. Lucas 13:1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los galileos querían separar a los judíos del gobierno romano. Pilato había asesinado a muchos galileos. O sea, aquí estaban preguntando al Señor sobre ellos. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces el Señor les va a enseñar aquí que la calamidad no solo viene a los pecadores en este mundo caído, sino que también vendrá a ellos en el día del juicio, si no se arrepienten. ¿Okay? Versículo 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Si los incrédulos no se arrepienten, la matanza de Dios será mayor que la de Pilato, porque en el día del juicio el alma y el cuerpo de resurrección serán destruidos. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El número 18 significa esclavitud. Muchos están en esclavitud con Satanás. Entonces esas personas perecieron por accidente. Estaban en el lugar equivocado cuando cayó esa torre. ¿Okay? Pero la matanza de Dios en el día del juicio no será ningún accidente. Entonces está escrito que los pecadores van a perecer si no se arrepienten. Por favor, lean Salmos 37, 9 y 20. Seguimos.
Lucas 13, versículo 5. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todo el que no crea en el Hijo Jesucristo ya está condenado. Versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera, ahí están, los higos malos, de Jeremías 24, ¿okay? Plantada en su viña, la viña del Señor, su iglesia, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. O sea, aquí vamos a ir sobre la higuera, que está conectada con la parábola de la higuera y los queneos, los higos malos. Esa higuera no da fruto para el reino de Dios. Seguimos. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Número 3 significa perfección divina en la Escritura. Todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y destruido por decreto divino. Mateo 3:10 dice eso, ¿ok? Piensa tú, hermano, hermana, ¿estás dando fruto para el reino de Dios? ¿Estás sembrando semillas de verdad entre los incrédulos o solo juegas a la iglesia? Seguimos. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Sí, la palabra de Dios puede estar dirigida a ellos también, a los queneos. Y si ellos la reciben, van a ser salvos. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9. ¿Se puede convertir un queneo a Cristo? Claro que sí. Con fe todo es posible, hermanos. Todo es posible. La salvación está abierta para todo aquel que en Él cree. Eso incluye los queneos, los hijos del diablo también. Si ellos se arrepienten de sus obras malas y se rinden al Señor, también van a ser salvos. Versículo 9. Y si diere fruto, ahí está, ¿sí? Si se arrepintiese y empiece a dar fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Si la higuera da fruto, va a permanecer. Pero si no da fruto, va a ser cortada y quemada. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Cuál sinagoga? La sinagoga de Satanás, los queneos. Ellos eran los principales escribas y fariseos de esas sinagogas. El Señor enseñó en esas sinagogas. Enseñó la palabra de Dios y sanó a enfermos dentro de esas sinagogas. El Señor estaba lastimando al enemigo. Seguimos. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Recuerden, el número 18 significa esclavitud. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La palabra traducida encorvada aquí significa vencida completamente. Yo opino que esta mujer enferma representa a las iglesias de estos postreros días, que también están completamente vencidas con las falsas doctrinas que los apóstoles del diablo predican. Entonces el Señor aquí va a hacer un milagro y va a sanar a esta mujer enferma. En los postreros días el Señor también va a hacer un milagro. Durante la gran tribulación, el Espíritu Santo hablará a todas las naciones con idiomas de todo el mundo, cuando los escogidos seamos entregados a estas sinagogas de Satanás para dar testimonio. Allí es cuando habrá sanidad para muchos que hoy en día están enfermos con falsas doctrinas. Eso está escrito en Marcos 13, 9 al 11. Léanlo, ¿okay? Marcos 13, 9 al 11. Seguimos. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. La palabra de Dios nos hace libre de toda maldad del diablo y sus fuerzas del mal. Pero solo si tenemos una fe genuina que se ha disciplinado en la palabra de Dios. No toleremos a ningún espíritu o demonio en nuestras vidas. Reprendámoslos en el nombre de Jesús. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La sanidad vino a través de la palabra de Dios, ¿sí ven? Ninguna fuerza del enemigo puede prevalecer contra la palabra de Dios, hermanos. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, Mr. Religión, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días
6 es el número del hombre sin Dios, hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Este principal escriba y fariseo era un queneo, una de esas aves del cielo que hacen sombra en nuestro árbol de mostaza, que quieren dañar nuestra fe. Cristo no descansaba, hasta en el día de reposo Él enseñaba y sanaba. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Sigamos ese ejemplo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. De aquí la palabra hipócrita es la palabra G5273. ¿Y saben qué significa? Un actor bajo un carácter asumido, o sea, un actor en escenario, ¿ya? Alguien que juega a la iglesia solamente. Entonces estos hipócritas salían a cuidar a sus animales en día de reposo. Tenían que hacerlo porque tenían dinero invertido en sus animales, necesitaban de su uso, pero se oponían a la sanidad de una mujer en día de reposo, que eso era mucho más importante que cuidar animales en día de reposo. Entonces no había compasión ni amor en ellos, solo una religiosidad fingida. Así se comportan muchos cristianos, entre comillas, hoy en día, igualitititos que estos fariseos religiosos. Seguimos, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Esa mujer fue sanada y fue liberada por la palabra de Dios dentro de una sinagoga de Satanás. Imagínense, eso también es nuestro propósito, traer sanidad a esas almas que están siendo engañadas desde los púlpitos por esos obreros fraudulentos de Satanás. Ellos han convertido a las iglesias apóstatas en sinagogas de Satanás, donde se adora al Jesús falso que vendrá primero. ¿Qué están enseñando la mayoría de las iglesias hoy en día? Que va a venir Jesús primero a llevarnos al cielo volando, secretamente. Eso es una mentira. Lean 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Ahí dice bien claro, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no va a pasar eso hasta que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces el anticristo va a venir primero. Este es el diablo, que lo vemos aquí, obrando maldad. Sus hijos están esperándolo. Entonces todo el que no sea disciplinado en la palabra de Dios va a tener su fe corrompida por estas falsas doctrinas que ellos están enseñando. 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, la verdad tiene poder de callar al enemigo, a los adversarios. Versículo 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Acá el Señor va a hablar del grano de mostaza otra vez y de los queneos, pero de otro ángulo, desde otro ángulo. 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí la palabra anidaron es la palabra G2681. ¿Y saben qué significa? Significa frecuentar o rondar. Eso es lo que los hijos del diablo buscan hacer en las iglesias. Corromper nuestra fe con sus falsas doctrinas de demonios. Por eso ellos rondan en las iglesias, en los foros cristianos, en los chats cristianos. Ahí están ellos metidos, sembrando su cizaña, sembrando falsas doctrinas. Estos adversarios siempre van a tratar de atacar la verdad, la palabra de Dios. Ellos son muy hábiles en torcer la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado. No se dejen engañar, hermanos. Bueno, vamos a resumir la parábola entonces, ¿ok? Mateo 13:31. Resumen de la parábola. Mateo 13:31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza es una fe lastimadora, disciplinada en la palabra de Dios, que ese es lo que el grano de mostaza es. Tomó significa recibió en su corazón. ¿Okay? Sembró en su campo, lo sembró en su corazón, la palabra que da fe. ¿Okay? La sembró en su corazón.
versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor que las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La pequeña de todas las semillas es la palabra de Dios cuando crece en la mente de un creyente y un discípulo del Señor. Causa una fe enorme, inmovible, hortalizas. En el griego es hierbas, ¿ok? Y la hierba es simbólica del hombre terrenal. La mayor de las hortalizas, eso es simbólico del crecimiento en la fe, que es mayor que toda cosa terrenal, ¿ok? Se hace árbol. Entonces la planta se madura y crece hasta llegar a ser un árbol que da fruto. Ese crecimiento simboliza el crecimiento del reino de Dios por medio de la fe, cuando obramos para el Señor. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esas aves del cielo ya vimos que son simbólicas de los hijos del diablo. Ellos están predicando falsas doctrinas de demonios en muchas iglesias. Muchos de ellos enseñan hoy en día que el Señor vendrá primero a llevarse al primero del campo, ¿no es cierto? Yo he escuchado a muchos pastores hablar de eso. Decir, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el uno será dejado. Dice, yo quiero ser el primer tomado, yo quiero irme al cielo en un rapto. Pero eso es puro engaño, porque las Escrituras declaran que el primer tomado va a ser tomado por un diluvio destructor. Mateo 24:39, leamos lo que dice ahí. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos. ¿Qué hizo el diluvio? Tomó a todos los que estaban desprevenidos, los que no se habían preparado, los que no habían creído la palabra de Dios. ¿Y ese diluvio qué hizo con ellos? Los destruyó, los mató. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno va a ser tomado por ese diluvio, ¿sí? Ese diluvio de mentiras está escrito en Apocalipsis 12:15. Léanlo. En Lucas 17 tenemos el mismo relato. Lucas 17:36. Dos estarán en el campo. El uno será tomado. ¿Por quién? Por el anticristo y su diluvio de mentiras. Y el otro dejado. 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, que esa palabra significa cadáver, ¿ok? Un muerto. Y simboliza a alguien que está espiritualmente muerto, ¿ok? Allí se juntarán también las águilas, esas aves del cielo. Esos queneos siempre van a tratar de engañar a los que no conocen la palabra de Dios. Porque a los que conocen la palabra de Dios no podrán engañarlos. Entonces, tengan mucho cuidado de todos esos falsos maestros que hay allá afuera, obreros del mal, que obran para Satanás. Cuídense, guárdense de ellos y estudien la palabra de Dios. Entonces, podemos resumir la parábola del grano de mostaza de esta forma. La fe disciplinada en la palabra de Dios es como un grano de mostaza que creció a un árbol alto y dio muchos frutos. Es una fe inmensa e inmovible que jamás podrá ser engañada y derrotada por el enemigo y sus hijos. Esa es la fe que tenemos que adquirir, pero esa fe solamente crece con el estudio de la palabra de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en este estudio bíblico. Espero que haya sido de gran bendición para su vida espiritual. Los espero para un estudio de una nueva parábola. Espérenla muy pronto. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!